Tras renacer, presenté mi carta de renuncia y dejé el departamento forense, rompiendo lazos con la familia Víctor que me había criado, cargando con la vergüenza de haber sido etiquetada como desagradecida en mi vida anterior. Evelyn, el interés amoroso de Cale, el único hijo del jefe de policía, quien nació con la rara visión del yin y el yang, murió trágicamente durante una investigación. Me casé con él y me convertí en nuera del jefe durante 20 años después del matrimonio. Cale y yo luchamos codo con codo, capeando la tormenta juntos. Mientras yo impedía que los muertos hablaran, él silenciaba sus rencores. Juntos resolvimos todos los casos sin resolver de los últimos 50 años en Ciudad Yan. Pero mi supuesta alma gemela, Cale, se volvió contra mí delante de todos en mi ceremonia de premiación, acusándome de falsificar pruebas. Afirmó que todas las pistas clave en las que había trabajado provenían de las notas de Evelyn, que ella había tomado antes de morir con sus ojos yin-yang. Señora Fina, le robó la vida que debería haberle pertenecido a Evelyn. Incluso mi propio hijo, a quien crié, me miraba con desdén. Mamá, nunca pensé que llegarías a tu posición con estas supersticiones. Ante las miradas de desprecio de todos, me desplomé en la entrada de la comisaría. Cada caso en el que trabajé fue examinado minuciosamente, y Cale señaló cada descuido, lo que condujo a mi arresto por incumplimiento del deber. En prisión, los criminales que una vez arresté me torturaron. Y finalmente me ahorqué. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que el departamento de policía seleccionaba a un médico forense para la unidad de delitos mayores. Víctor estaba sentado en su despacho con expresión seria. Cale, ¿crees que deberíamos elegir a Sira Fina o a Evelyn para el puesto de forense? A nuestro alrededor. Sus colegas se burlaban. Por supuesto. Cale conoce a Sira Fina desde la infancia. ¿A quién más elegiría? Yo había crecido en la familia Víctor. Y desde hacía tiempo me consideraban su futura nuera. Así que parecía natural que me seleccionaran para el puesto de forense en la unidad de delitos mayores. Pero esta vez, Cale interrumpió la pregunta del jefe con urgencia. Papá. Hablemos de asuntos personales en privado. Deberíamos tomar esta decisión con imparcialidad. No basándonos en mis preferencias. En ese momento, entendí que él también había renacido. Desde su vida anterior, había estado obsesionado con la inalcanzable Evelyn. Esta vez, decidí apoyarlos. Víctor. Sé que no soy lo suficientemente capaz. No soy apto para Cale. Tampoco estoy cualificado para la unidad de delitos mayores. Tomé un papel blanco y escribí mi carta de renuncia en negrita. Al ver esto, Cale no dijo nada y salió corriendo de la oficina. En mi vida anterior. En ese momento Evelyn estaba rodeada por la familia del difunto, quienes, furiosos, le lesionaron la muñeca. Le impedía volver a sostener el bisturí. Ahora que el tiempo se había reiniciado, Cale sin duda protegería a Evelyn de este desastre. Víctor me devolvió mi carta de renuncia. Señora Fina. ¿Qué está diciendo? Yo personalmente le enseñé todo. ¿De verdad renuncias ahora? Víctor, quien me crió como a un segundo padre, me miró con decepción. Sostuve su mirada. Con la intención de explicarlo. Pero al final, simplemente hice una profunda reverencia. Víctor. Lo siento. Lideraré a la familia Víctor. Y encontraré la manera de recompensar a los de tu especie. Cale ya tiene a alguien en su corazón. Un matrimonio forzado no funcionará. Víctor. Deberías apoyarlos. Cale y yo no tenemos destino. Víctor quiso persuadirme más, pero, recordando los rumores sobre su hijo y Evelyn, se tragó sus palabras. Empaqué mis pertenencias y dejé a la familia Víctor para siempre. El día que me fui, Cale permaneció en silencio en el patio. Me miró a lo lejos. El vínculo de 20 años de mi vida anterior terminó allí. Tras la entrega en la comisaría. Nunca tendría que volver a verlos. El anuncio de su boda se difundió por todo el departamento de policía. Las tarjetas rojas de invitación estaban en los escritorios de todos los colegas. Llamativamente visible. En el pasillo. La gente a menudo me miraba a la cara. Susurrando sobre algo.
Todos sabían que había seguido a Kale durante más de una década. Desde una niña inocente hasta una experta forense. Todos pensaban que yo sería quien llevaría el vestido de novia. Pero simplemente miré con desdén las invitaciones doradas y seguí absorta en mis archivos. Recientemente, Evelyn solía alardear en voz baja en la oficina. Alzaba la voz como si temiera que nadie la oyera. Kale me compró un collar ayer. Dice que es para mi vestido de novia. Dijo que después de nuestra luna de miel me dejaría encargarme de casos más importantes. No le hice caso a su jactancia. Me concentré únicamente en estudiar el informe de la autopsia. Entonces, un día, escuché una discusión en la oficina de Kale y Víctor. Papá. El caso de asesinato en serie debería estar a cargo de Evelyn. ¿Has visto su habilidad? La voz de Víctor estaba llena de disgusto. Kale. Serafina ya lleva mucho tiempo manejando este caso. Cambiar de médico forense en esta etapa sería problemático. Y Evelyn acaba de incorporarse. Le falta experiencia. Kale insistió. Pero Evelyn tiene un talento único. Ella puede resolver este caso, papá. No puedes dejar que tus sentimientos personales nublen tu juicio y favorezcan a Serafina. Recordaba claramente este caso de mi vida anterior. Gracias a las sutiles pistas en los cuerpos, fui conectando los cabos y resolviendo el sonado caso de asesinato en serie que conmocionó a toda la ciudad. El departamento de policía fue elogiado por resolver el caso. Y me hice famosa de la noche a la mañana. Me gané el título de la bella experta forense en Ciudad Yen y ascendí rápidamente en mi carrera. Kale. Renacer. Sin duda lo sabía todo. Simplemente quería que Evelyn se hiciera famosa esta vez. Con esto en mente abrí la puerta de la oficina y le entregué todos los expedientes. Víctor. Aquí están todos los materiales e informes. Víctor me miró con incertidumbre. Dudó antes de quitarme los archivos. Serafina. Es tu tío y la familia Víctor quienes te deben una disculpa. Respondí con calma. Está bien, Víctor. Tú me criaste. Lo consideraré como una forma de recompensar tu amabilidad. Víctor levantó la vista. La culpa llenaba su mirada. Me crió como a una hija durante muchos años. Pero al final, no se comparaba con su propio hijo. La balanza del destino se inclinó a favor de Kale. Kale se quedó visiblemente sorprendido en cuanto le entregué los informes. Probablemente pensó que discutiría o incluso lloraría. Pero en cambio fui decidido y pragmático. Estos documentos fueron el resultado de mi incansable trabajo. Cada página es un testimonio de mi esfuerzo y criterio profesional. Claramente no esperaba que me rindiera tan fácilmente. Serafina. No creas que esta retirada es una táctica astuta para llamar mi atención. Kale recuperó rápidamente su frialdad. Su tono destilaba desdén. Nunca te compararás con Evelyn. Ya deberías haberte dado cuenta. De verdad. Siempre creía en Evelyn y en sus supuestos ojos yin-yang. Nunca supe qué había en su cuaderno. Pero estaba convencido de que solo resolvía casos escribiendo sobre los faldones de Evelyn. Kale le entregó los gruesos informes a Evelyn. Evelyn arrebató los documentos y los hojeó con entusiasmo. Pero con cada página, su expresión se ensombrecía. Kale. ¿Por qué esto solo contenía un registro del proceso de autopsia, y no la conclusión final?, preguntó. Su hijo se sintió herido por el pánico. Solté una suave carcajada. Un tono ligero cargado de sutil sarcasmo. Una conclusión. Para Evelyn. No debería ser un problema, considerando tus talentos únicos. Al percibir la ironía en mi voz, Kale y Evelyn tosieron y se dieron la vuelta para salir de la oficina. Observé cómo se alejaban. Sacudí la cabeza con una sonrisa. Evelyn era solo una novata que jamás había realizado una autopsia independiente. Entonces, ¿cómo podría analizar pistas complejas o sacar conclusiones? Tenía curiosidad por ver cómo Kale apoyaría a su querida y la ayudaría a hacerse famosa. En la escena de la autopsia conjunta. Como era de esperar, Evelyn hizo el ridículo delante de todos.
Evelyn. ¿Podrías pasarme la sierra para huesos? Pero en vez de eso, Evelyn me la entregó a mi compañero de toda la vida. Hermano Juan. Una sierra craneal. Esa no. Evelyn. No me digas que no sabes distinguir entre una sierra craneal y una sierra para huesos. Es básico. La voz de Evelyn estaba teñida de frustración. No estoy familiarizado con la disposición de los instrumentos aquí, intervino Cale de inmediato con voz protectora. Hermano Juan. No necesitas ser tan duro. Evelyn acaba de tomar el mando. Todos trabajaron con Sorafina. Y por supuesto, todos tienen prejuicios contra ella. Nunca has visto las habilidades de Evelyn. El hermano Wang se burló. Claramente burlándose de la idea. ¿Habilidades? ¿Qué habilidades? ¿De verdad cree Cale que puede resolver casos con sus supersticiones? ¿El ojo yin-yang? Si trae a mi difunta madre para charlar conmigo, quizá empiece a creer. Otros expertos forenses empezaron a murmurar entre ellos. Todos con expresiones escépticas. Al ver que la tensión aumentaba, entré con calma. Interrumpiéndolos. Hermano Juan. Solo estoy aquí para empacar mis cosas. La oficina quedó en silencio al instante. Todas las miradas se posaron en mí. Recogí mis cosas lentamente. Evelyn estaba de pie a mi lado. Su rostro se oscurecía cada vez más. Cuando tomé una fotografía de la familia Víctor. Dio un paso rápido hacia adelante. Me quitó la caja de las manos. Sorafina. ¿Te sientes orgulloso ahora? La caja se cayó al suelo. Y la única foto que tenía con la familia Víctor se hizo añicos. La porcelana y todo lo que Cale me había regalado por mi 18º cumpleaños también se desmoronó. El borde de la caja estaba afilado y cortó el dedo de Evelyn. La sangre brotó de inmediato. El rostro de Cale cambió al instante. Corrió hacia ella. Sopló con cuidado sobre su herida. Su voz estaba llena de preocupación. Evelyn, cielo, ¿estás bien? Déjame echar un vistazo. No te muevas. Te llevaré a curarte eso. Sorafina. ¿Puedes afrontar la realidad? Ya no formas parte de la familia Víctor ni de la oficina. Capítulo 3. Miré los pedazos esparcidos por el suelo. Los fragmentos de todo lo que una vez definió mi juventud. El último atisbo de amargura en mi corazón desapareció por completo. Ya no necesitaba estas cosas. Mientras recogía lo poco que me quedaba, Evelyn me agarró del brazo. Ya que ya no formas parte de la familia Víctor. ¿No deberías dejar atrás todo lo que Cale te dio? Cale. ¿No crees que es lo correcto? Preguntó. Su tono denotaba satisfacción. Miré a los dos detrás de mí. El rostro de Evelyn, lleno de un pequeño triunfo mientras Cale. Sin esperar a que yo hablara. La defendí al instante. Evelyn tiene razón. Deberías dejar todo lo que pertenece a la familia Víctor. Su desvergüenza me hizo reír. Sí, no había cumplido mi obsesión. Llevaba ropa que me había comprado la madre de Cale. Pero, Cale. ¿Qué quieres que deje? ¿Esperas que salga desnudo de la oficina municipal? Víctor. ¿Quién había entrado corriendo? Le dio una bofetada a Cale. Pedazo de basura. Aunque Sorafina no pueda ser tu esposa, sigue siendo tu hermana. ¿Así la tratas? Vi el asco en los ojos de Cale al mirarme. Y no pude evitar reírme. Víctor. Tienen razón. Es hora de que arreglemos las cosas de una vez por todas. Levanté la mano lentamente y señalé a Cale. De pies a cabeza. ¿Ese reloj que llevas en la muñeca? Lo compré con mi primer regalo. ¿Te acuerdas? Dijiste que te gustaba. ¿Y los gemelos de tu camisa? Los encontré especialmente para ti cuando fui a Alemania. Eran una edición limitada. ¿Y esos zapatos? Busqué por toda la ciudad para conseguir ese color para ti. De pies a cabeza. ¿Qué parte de tu ropa no se compró con mi sueldo?
Kale palideció al instante. Apretó los dientes. Empezó a desabrocharse la camisa. Se quitó el reloj. Se quitó los zapatos. Y los tiró todos al suelo. Al ver esto, Evelyn me señaló con alegría. Entonces deberías devolverle todo a la familia Víctor también. Ese collar. Esos aretes. Y tu ropa no fue comprada con dinero de la familia Víctor. Ignoré sus burlas. Ni siquiera miré los objetos. Mi mirada permaneció fija en Kale. Mi voz firme, pero llena de fuerza inquebrantable. Hace 3 años. Durante el caso del desmembramiento de West City. Yo fui quien. Bajo una enorme presión. Permaneció despierto durante 10 días e identificó a la víctima entre un montón de carne mutilada. Así fue como Víctor ascendió y se convirtió en director. Hace 2 años. Si no hubiera regresado antes de mi viaje de negocios, la madre de Kale podría haberlo hecho. Di un paso adelante. Mirándolo fijamente a los ojos. Kale. Salvé la vida de tu madre. Ayudé al ascenso de tu padre. ¿Cómo me lo pagarás? ¿Y ahora? ¿Quieres que me quite estas supuestas cosas de la familia Víctor? Kale titubeó. Su mirada se desvió. No quería encontrarse con la mía. Tras un largo silencio, apretó los dientes y murmuró entre dientes, lo justo es justo. Me eché a reír. Burlándome de la supuesta bondad de la familia Víctor. Burlándome de mi propia estupidez en la vida pasada. De ahora en adelante rompo todo vínculo con la familia Víctor. Y no habrá más enredos. Evelyn, al ver a Kale sin palabras, se apresuró a rescatarlo. Serafina. Deja de hablarme con dulzura. Quítate la ropa de la familia Víctor de una vez. Empecé a quitarme el collar, los pendientes y las pulseras. Los arrojó al suelo con un fuerte tintineo cuando él. Como el sonido de mi corazón destrozado. Coloqué cuidadosamente toda la ropa en mi estación de trabajo y me puse la bata blanca amarillenta. Pensé que después de 2 vidas, sería lo suficientemente fuerte. Pero al ver su rostro familiar. Las lágrimas cayeron. Sin querer. Me sequé las lágrimas y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. En cuanto salí, los susurros a mi alrededor llegaron a mis oídos. Escuché que Serafina no había renunciado. La despidieron. TSK, TSK. El jefe forense ha caído tan bajo. El hijo de Víctor es despiadado. Ni siquiera le perdonó a su amor de la infancia. Me detuve un momento. Pero no me detuve. Justo cuando estaba a punto de salir de la oficina municipal. La voz de Kale me llamó desde atrás. Serafina. Me detuve. Pero no me di la vuelta. Ya he llamado a todos lados. En Gen City ya nadie te aceptará como perito forense. Así que no solo quería arruinarme públicamente. Sino que también pretendía cortarme el futuro. ¡Qué cruel! Kale. Avancé a grandes zancadas y desaparecí de su vista. Doblando la esquina. Vi un coche de policía y me subí. Leonard, felicidades. Por fin conseguiste lo que querías. Se giró hacia mí con una sonrisa radiante y me extendió la mano. Serafina. Que nuestra colaboración sea agradable. Capítulo 4. Pronto me mudé a la ciudad de Jin. Me uní al departamento forense de la ciudad y fui nombrado líder del equipo. La oficina estaba adornada con faroles y pancartas. Una decía, damos una cálida bienvenida a la jefa de equipo, Serafina, a la división forense de la ciudad de Jin. Mis nuevos colegas se habían reunido para celebrar. Sus rostros irradiaban emoción. ¿Serafina? ¿De verdad eres tú? Leí tu artículo sobre el desmembramiento de Ciudad Oeste, por si acaso es una reconstrucción de manual. ¿Serafina? De ahora en adelante somos tu equipo. Te estábamos esperando. Leonard se acercó con una taza de té en la mano. La satisfacción brillaba en sus ojos. ¿Serafina? ¿Te arrepientes ahora? Deberías haber venido a Ciudad Jing hace mucho tiempo, en lugar de desperdiciar tu juventud en un lugar como Ciudad Yun,
donde no se aprecia el talento. La miré. Una sonrisa de alivio se dibujó en mis labios. Leonard. Estás bromeando. Más vale tarde que nunca. Ahora es el momento perfecto. Esta vida. Por fin es hora de vivir para mí. Pronto. Me encontré con noticias sobre Evelyn. Hablaba con seguridad frente a la cámara. Apareció un titular que destacaba a una experta forense genial. La investigación criminal de Ciudad Yun alcanza nuevas cotas. Hablando de mí. Su predecesora. Insinuó que me habían despedido por un grave error profesional. Mentira. Leonard me arrebató el teléfono. Su rostro se sonrojó de ira. ¿Quién se cree Evelyn que es? No le basta con pisarte para subir, ahora quiere arruinar tu nombre. Víctor debe estar ciego, tarde o temprano lo destruirá. Ver la indignación de Leonard me hizo sonreír. Tomé el teléfono y apagué el vídeo. Leonard. Déjalo ir. Ya le tocará lo que se merece. ¿Cómo puedes mantener la calma? Te está difamando. Negué con la cabeza. Un ligero escalofrío me recorrió los ojos. No durará mucho. Hay quienes nacen para deservar su propio capullo. Efectivamente. 2 días después. La sección de comentarios de la entrevista de Evelyn colapsó por completo. Las familias de las víctimas a las que había ayudado se presentaron, formando un muro de apoyo inquebrantable en línea. Un genio forense. Por favor. Cuando mataron a mi hija. Si no fuera por la perspicacia de Serafina. El verdadero asesino habría salido impune. ¿Qué sabe Evelyn? Exactamente. Serafina también resolvió el caso de mi hermano. Toda nuestra familia le estará eternamente agradecida. ¿Cómo se atreve Evelyn a difamarla? Escuché que hay un nuevo caso en serie, los 511 asesinatos. El asesino es brutal. Pero esta supuesta genio parece terriblemente silenciosa. ¿No puede resolverlo? ¿O está demasiado ocupada comprando etiquetas de moda? La opinión pública se volvió ferozmente contra ella. Los 511 asesinatos en serie se cernían sobre ella como una montaña, aplastando a Evelyn bajo su peso. Mientras tanto, Cale estaba sentado en su oficina. El expediente se extendió ante él. Frunció el ceño. Se devanó los sesos. Intentaba recordar algo de su vida pasada, pero el nombre se le escapaba. En ese momento, Evelyn entró. Su rostro estaba pálido. Cale. ¿Algún avance en el caso? Cale la miró. Toda la esperanza puesta en ella. Evelyn. Tus ojos espirituales. Cale. Últimamente no estoy en buena forma. Los ojos espirituales solo se abren en circunstancias especiales. Ahora mismo. No puedo ver los recuerdos ni los rencores de la víctima. En ese momento dejé escapar un suspiro. Víctor irrumpió. Seguido de un grupo de altos funcionarios. 5 personas murieron. Toda la ciudad está en pánico. ¿Y me dices que estás esperando condiciones? Cale. ¿Es este el talento que insististe en conservar? Cale palideció. Entonces Asen. Sabía exactamente lo que significaba que su padre lo estaba llamando ciego por alejar a Serafina, la única mujer que podía leer la verdad entre los muertos. Bajo las miradas de lástima, mierda y asco de sus colegas. Cale respiró hondo. Se levantó bruscamente. Y miró a Víctor a los ojos. Su voz resonó. Firme y firme. En este caso asumiré toda la responsabilidad. Si no encuentro al asesino en 3 días, yo, Cale, me quitaré esta placa y no volveré a ser policía. Evelyn abrió la boca. Quería decir algo. Pero no le salieron las palabras. Capítulo 5. Desde el momento en que apareció el primer cadáver del caso 511, ya había previsto este desenlace, ya que el crimen abarcó ambas ciudades. Aproveché para avisarle a Leonard. Leonard. Deja que se encarguen ellos por ahora. Encontraremos la manera de tomar el control más tarde.
¿Estás seguro? Totalmente seguro. Leonard. Sabes tan bien como yo que los cadáveres hablan. Pero no todos los entienden. Un destello de confianza brilló en mis ojos. Evelyn ni siquiera comprendía mi informe de autopsia. Estaba ansioso por ver cuán reales eran sus supuestos ojos espirituales. En poco tiempo, el clamor público llegó a su punto álgido. La policía de Yen City fue objeto de burlas públicas por su incompetencia. Internet se llenó de comentarios mordaces. Parecía que los ojos espirituales de Evelyn no eran más que un truco vacío. Los reporteros invadieron la oficina de Ciudad Yen, bloqueando todas las salidas. Frente a las cámaras, Víctor se obligó a presentarse en la rueda de prensa. El sudor le corría por las sienes. Bajo un aluvión de preguntas, su visión se desvaneció en el acto. Cuando escuché la noticia, se me encogió el corazón. A lo largo de los años, Víctor me había tratado como a su media hija. Aunque siempre había favorecido a su propio hijo, nunca había sido duro conmigo. Suspiré y corrí a Ciudad Yen esa misma noche. Cuando entré en la sala del hospital, Víctor yacía pálido en la cama. En el momento en que me vio, una emoción compleja brilló en sus ojos. Tembló al extender la mano, aferrándome la muñeca con fuerza. Su voz ronca y arrepentida. Serafina. La familia Víctor te debe una. Estábamos ciegos. Lo miré en silencio. Sin decir nada. Sus labios temblaban como si quisiera preguntarme algo que yo sabía que era. Quería que volviera. Para resolver el caso 511. Para restaurar el nombre de la oficina. Pero al final, no se atrevió a decirlo en voz alta. Sonreí levemente y le di una palmadita en la mano. Víctor Eglisdar. Descansa bien, por favor. Necesito volver al trabajo. Antes de que pudiera responder, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Justo cuando entré al pasillo, una voz familiar me llamó. Serafina. Espera. Me giré y vi a Cal caminando hacia mí. La urgencia brillaba en sus ojos. Hablemos. No hay nada de qué hablar. Mi lengua estaba tranquila mientras seguía caminando. De repente una mano fuerte me agarró del brazo y me arrastró hacia la salida de incendios más cercana. Con un golpe sordo, mi espalda golpeó la fría pared. Cal plantó sus manos a ambos lados de mí, atrapándome entre su cuerpo y la pared. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Vuelve, dijo. Chico lento y rudo. Ayúdame a resolver el caso 511. Si lo logras, me casaré contigo. Solté una risa corta y aguda. Mi mirada se llenó de burla. ¿Qué pasa? ¿Ya no puedes guardar tu placa? Su respiración se entrecortó. Y un remolino de oscuridad. Emociones indescifrables surgieron en sus ojos. Al instante siguiente bajó la cabeza de repente. Su aliento caliente presionando mis labios. Bofetada. El agudo sonido de una bofetada resonó por la escalera vacía. Fuerte y distintivo. Cal. Nunca pensé que pudiera ser tan repugnante. ¿Crees que me importa si puedes quedarte con ese uniforme de policía? No es asunto mío. Si Ciudad Yen no puede resolver el caso 511, el equipo provincial de delitos graves se hará cargo. Dicho esto, lo aparté e intenté irme. Pero Cal me agarró la muñeca. Se negaba a soltarme. Sus ojos estaban llenos de súplica. Su voz temblaba. Serafina. Lo siento. De verdad lo siento. Te lo ruego. Una última vez. Por los viejos tiempos. Arqueé una ceja y miré su figura desaliñada. Mi corazón, impasible ante cualquier emoción, lo oí hablar de viejos tiempos. Solo me hizo reír amargamente. ¿Viejos tiempos? ¿Acaso le importaron alguna vez estos supuestos viejos tiempos? En mi vida pasada. Cuando me despreciaban públicamente. Mi carrera destruida. Y finalmente expulsado de la comisaría en desgracia. ¿Acaso pensó alguna vez en aquellos supuestos viejos tiempos? Su hijo.
Criado por él. Me odiaba tanto que deseaba que estuviera muerto. Y cuando finalmente me torturaron hasta la muerte. ¿Alguna vez sintió un poco de pena? Ahora. Solo para salvar su uniforme y proteger la reputación de la familia Víctor. ¿Recuerda nuestros viejos tiempos? Contuve las lágrimas y lo miré fijamente. Muévete. Cal. No me obligues a llamar a la policía por acoso. Pero él obstinadamente bloqueó mi camino. Sus ojos inyectados en sangre. No me soltaba. Nos quedamos allí parados, congelados en la estrecha escalera. En ese momento. Una voz clara acompañada de tacones altos, provenía de la puerta de incendios, no muy lejos. Parecía que alguien hablaba por teléfono. Era la voz de Evelyn. Cal palideció. E instintivamente. Tiró de mi brazo y me arrastró hacia las sombras de la escalera. De verdad le importaba a Evelyn, temía que nos viera juntos. Mamá. ¿Qué hago? Si este caso no se resuelve, lo voy a perder. Mamá. ¿De verdad crees que tengo el llamado tercer ojo? Solo supe esos detalles después de leer el informe de la autopsia del equipo forense. Solo intentaba engañar a Cal. A ver si me ayudaba. Pero, ¿quién iba a creerme? Incluso creía que yo era la clave para resolver el caso. Su voz se fue apagando al alejarse. El sonido de sus tacones disminuyó con sus pasos apresurados. Con el sonido de la puerta quemada al abrirse y cerrarse. La escalera volvió al silencio. Me giré y miré el rostro ceniciento de Cal. Sentía solo burla. Así que la persona capaz con la que estaba tan obsesionado era solo un fraude. Un estafador. Capítulo 7. En ese momento los ojos de Cal estaban inyectados en sangre. Lleno de incredulidad y conmoción, se puso de pie tambaleándose. Sus pasos eran vacilantes. Como si su alma lo hubiera abandonado. Y se dirigió hacia las escaleras. No lo solté. Cal. Llamé suavemente. Mi voz tan tranquila como la superficie de un lago. Se detuvo de golpe. Su cuerpo rígido se giró hacia mí. ¿Qué se siente? Descubrir que todo en lo que una vez confiaste era una mentira. ¿Una completa escoria? Sus pasos se congelaron. La alta figura permaneció inmóvil. Entonces un suspiro bajo. Lentamente. Se dio la vuelta. Me miró con incredulidad. Finalmente se dio cuenta de que yo también había renacido. Así es. He renacido. Cal. Eres un tonto. Me reí a carcajadas. Ya no me molestaba en mirarlo. Y se dio la vuelta para alejarse. Detrás de mí. Cal pareció aferrarse a su última esperanza y me persiguió frenéticamente. Con un golpe sordo, se arrodilló ante mí en el bullicioso pasillo del hospital. Serapina. Por favor. Ayúdame a resolver el caso 511. No puedo vivir sin este uniforme. Nos rodearon miradas curiosas y murmullos. En ese momento. Una voz firme, aunque burlona, rompió la tensión. Bueno. ¿Qué es esto? Cal. El caso de Yen City ahora está bajo nuestra jurisdicción en Hing City. ¿A quién le ruegas? Levanté la vista y vi a Ennard con una cesta de fruta. De pie no muy lejos, Cal pareció ver un rayo de esperanza y se esforzó por explicarlo. Leonard. No te molestes. Serapina. Ella dejó escapar un suspiro bajo. Ella está dispuesta a volver a Ciudad Yen. Leonard. Al oír esto. Parecía como si hubiera oído el chiste más grande de su vida. Se movió un poco. Me rodeó los hombros con un brazo protector. Y miró fijamente a Cal. Como si lo desafiara a hacer un movimiento. Cal. ¿Estás loco? Serapina ahora es la jefa del equipo forense de la División de Delitos Mayores de Ciudad Jin. Cal. Sigue arrodillado en el suelo. Me quedé mirando con incredulidad mientras Leonard me acompañaba. Desapareció por la esquina. Evelyn era una impostora.
Su supuesto tercer ojo, nada más que un autoengaño. Cal temblaba mientras buscaba a tientas un cigarrillo. Luego se tambaleó hacia la azotea del hospital. El viento nocturno aullaba mientras encendía un cigarrillo. Inhaló profundamente. La nicotina le proporcionó una breve lucidez. En su vida pasada. En su vida pasada. El cuaderno que encontró entre las pertenencias de Evelyn no contenía ninguna prueba sólida. Era solo una entrada del diario de Evelyn, acusándome de robarle todo su crédito. Fue esa carta la que hizo que me odiara tanto. Pero todo era mentira. Para Evelyn. Este fraude lo había destruido todo y a la mujer que lo había acompañado durante 20 años. Encendió un segundo cigarrillo. Luego un tercer cigarrillo. Las lágrimas resbalaban incontrolablemente por su rostro. Goteaban sobre su mano. Frías y punzantes. Era un verdadero tonto. Lo había destruido todo. Cuando la mochila estaba vacía, pisó el acelerador a fondo y aceleró hacia la casa de Evelyn. Capítulo 8 en camino. Las imágenes del engaño resonaban en su mente. Cada vez más exasperante que el anterior. Cuando Cal llegó a casa de Evelyn, ella pareció sorprendida, pero aún así se acercó a él con una sonrisa tierna. «Cal. ¿Por qué llegas tan tarde?» Pero Cal, con los ojos inyectados en sangre, la agarró de la muñeca y le exigió. ¿Qué tercer ojo? ¿Que ver las almas de los muertos? Todo era falso, ¿verdad? Evelyn, sorprendida por su intensidad, estaban enroscadas. Pero pronto una sonrisa fría y resignada apareció en su rostro. Sí. Te mentí. ¿Y qué? ¿Quién te dijo que fueras tan tonta? No solo eso. Además, nuestro encuentro fue algo que planeé específicamente. Ya no queda nada por hacer. En lugar de perder el tiempo enfadándote, ¿qué tal si piensas en cómo resolver el caso? Dale una bofetada. En voz alta. Una bofetada sonora golpeó la cara de Evelyn. Cal había perdido completamente el control. Su ira le había nublado el juicio. Evelyn se desplomó en el suelo. Su rostro se hinchó al instante. ¿Te atreves a abofetearme? Espera. Llamaré a la policía. En media hora. La policía llegó al lugar. La noticia del arresto de Cal llegó rápidamente a Víctor. El comité disciplinario inició una investigación casi de inmediato. El caso de agresión de Cal, sumado a las numerosas irregularidades en el incidente del 511, ejerció una presión insoportable sobre Víctor. Víctor. Recibimos un informe que te acusa de proteger a tus subordinados y abusar de tu autoridad en el caso 511. Ante el severo interrogatorio de los inspectores, Víctor solo pudo esbozar una sonrisa amarga. Sabía que su carrera había llegado a su fin. Un mes después, presentó formalmente su renuncia. Poco después, el despido de Cal se anunció públicamente en línea. Mientras Ciudad Nube estaba sumida en el caos, mis colegas y yo en la capital trabajamos incansablemente día y noche para resolver el caso. Al poco tiempo, Mudeb suspiró levemente. El asesino responsable de los 511 asesinatos en serie fue llevado ante la justicia. Los periodistas acudieron en masa. Las cámaras me enfocaban al joven forense. Serapina. ¿Cómo descubriste el descubrimiento clave a partir de esos rastros tan sutiles? ¿Qué opinas de la exitosa resolución de este caso? Ante el aluvión de preguntas simplemente sonreí. Solo hay una verdad. Dije con calma. Y la evidencia siempre habla. Títulos como La detective forense de la capital y La bella susurradora de los muertos empezaron a perseguirme. Al ver mi foto en la portada del periódico, sonreí levemente. Lo mío siempre volverá a mí, nadie podrá arrebatármelo. La gloria que me arrebataron en mi vida pasada, ahora la recuperé con mis propias manos, y brilló más que nunca. Mientras tanto, Evelyn fue arrestada. Una mujer llamada Evelyn fue sentenciada a 3 años de prisión por fabricar pruebas falsas y obstruir la investigación policial en el caso 511.
perturbando la investigación. Una acusación así podría haber sido leve o grave. Pero con una sentencia tan severa, era evidente que alguien había movido los hilos entre bastidores. No me lo pensé 2 veces, tenía que ser Cal. La familia Víctor llevaba mucho tiempo atrincherada en Ciudad Nube. Incluso con la renuncia de Víctor y la expulsión de Cal. Un camello moribundo seguía siendo más grande que un caballo. Aún tenían influencia que ejercer. Tras haber sido engañado durante 2 vidas y ver a su familia desmoronarse. Cal debía de odiarla hasta la médula. Capítulo 9. Cal no se rindió. Un torrente de mensajes lo inundaba. Cuando lo bloqueé, cambió de número una y otra vez, enviando un sinfín de confesiones hipócritas. Incluso obligó a Víctor y a su esposa a llamarme. Me rogaban que volviera. Pero eran personas dignas. Esas súplicas desvergonzadas estaban por debajo de su dignidad. Solo llamaron para disculparse. Ni una sola vez mencionaron el nombre de Cal. No esperaba que apareciera en mi puerta. Esa tarde después del trabajo encontré una figura desplomada junto a mi puerta. Cal, antes un hombre alegre y seguro de sí mismo, ahora estaba sin afeitar. Ojos hundidos. Olía a alcohol y a descomposición. Parecía un perro callejero que había perdido su hogar hacía tiempo. En el momento en que me vio, sus ojos se iluminaron. Se tambaleó hacia adelante bloqueándome el paso. Serafina. Sé que me equivoqué. Por favor. Perdóname. ¿De acuerdo? Su voz sonaba ronca. Temblaba de desesperación. Esa perra de Evelyn que me destrozó fue la mayor víctima de todas. Ignoré sus disparates y me dispuse a introducir mi contraseña. Pero me agarró la muñeca. Sus ojos inyectados en sangre suplicaban mientras lanzaba su última moneda de cambio. Piensa en Noé, nuestro hijo. Noé. Siena. Si vuelves conmigo. Si te casas conmigo otra vez. Noé puede renacer. ¿No lo quieres de vuelta? ¿De verdad puedes soportar perder a nuestro hijo? Me detuve. Me giré lentamente para mirarlo. Su rostro estaba lleno de desesperada esperanza. Y sonreí. Un niño con un corazón tan cruel e ingrato como el tuyo, porque querría que volviera. Noah nunca había estado cerca de mí. Después de su nacimiento volví corriendo al trabajo. Apenas pasaba tiempo con él. Cal, por otro lado, siempre fue libre de jugar con él. Para llevarlo de viaje. Para Noé su padre era el héroe. Y su madre una desconocida lejana. Con el tiempo un muro invisible se interpuso entre nosotros. Cuando Cal me acusó de ser indigno, Noé había estado al lado de su padre. El niño que llevé en mi vientre durante 10 meses no me miraba con amor. Pero con desdén, sus ojos llenos del odio de alguien a quien le enseñaron a despreciar a un ladrón. Un niño manipulado para clavarle un cuchillo en el corazón a su madre. ¿Por qué desearía que volviera a nacer? El rostro de Cal palideció con destreza. Me soltó la muñeca. Tropezando hacia atrás. Siena. ¿Cómo puedes decir eso de Noé? Es nuestro hijo. Le temblaba la voz. Lleno de incredulidad. Su última carta, la más preciada, acababa de ser destrozada, sin valor alguno para mí. Tras un largo silencio. Pareció desinflarse. Toda la fuerza lo abandonó. Me miró fijamente. Su mirada era una mezcla de desesperación, arrepentimiento y cansada aceptación. Ahora lo entiendo, Serafina. Lo siento. Fui un bastardo. Te fallé. Y le fallé a nuestro hogar. Se inclinó profundamente ante mí, un gesto de sinceridad que llegó demasiado tarde. Sé que ahora es inútil. Pero aún así. Aún espero que seas feliz en esta vida. No me molesté en reaccionar ante su lamentable acto. Mi felicidad. Dije con frialdad. Es que te alejes lo más posible de mí. No vuelvas a mostrarme tu cara, me da asco solo mirarte. Entré y cerré la puerta de golpe sellándolo. Y todo lo que una vez fuimos. Firmemente al otro lado. Después de ese día, nunca volví a ver a Cal.
Se fue de Ciudad Nube. Y desde entonces. Desterrado sin dejar rastro. 3 años después. Recibí el máximo honor en ciencias forenses, el premio a la trayectoria de la Academia Internacional de Medicina Forense. Todos esos misterios sin resolver. Todos esos casos sin resolver, cada uno de ellos, encontraron su verdad en mis manos. Quizás ese fue el propósito mismo de mi renacimiento. Descubrir la verdad. Y finalmente recuperar mi propia vida. Tras no conseguir trabajo en la fábrica textil, me casé con Lance y pasé mi vida en el campo trabajando para él. Pero cuando mi salud se deterioró por el exceso de trabajo, y me quedé en la cama, sonrió con alivio. Al principio. Dejé que Morgana ocupara tu puesto. Ese fue mi error. Y luego me diste tantos hijos. Considéralo mi forma de compensarte. Al escuchar esto. Estaba tan enojada que podría haberme arrastrado fuera del ataúd. Pero mis hijos me sujetaron fuerte. Mamá, después de haberme molestado por mi obsesión. Mírate. Estás viejo e inútil. Solo te dedicas a la agricultura todo el día. ¿Cómo puedes compararte con la elegancia e inteligencia de Morgana? Vete en paz. Papá Morgana nos cuidará. Viendo sus caras hipócritas. Fallecí con el corazón lleno de arrepentimiento. Cuando volví a abrir los ojos, vi mucho a Lance. ¿Quién está alimentando a Morgana? Trayendo comida que mis padres enviaron desde la capital. Para complacerla. Lo recuperé de inmediato. ¿Quién te crees? ¿Para comerte mi leche en polvo y mis dulces? Lance mucho. A los 20. Era guapo pero ruidoso y molesto. ¿Por qué le robas la leche en polvo a Morgana? Eres fuerte como un toro. ¿Para qué la necesitas? Devuélvela ya. ¿No ves que Morgana está a punto de llorar? Lo ignoré. Agarré el paquete que Morgana sostenía cerca de su pecho. Mira con atención y descubre de quién es el nombre escrito. Morgana se quedó boquiabierta, sorprendida. Y Lance dio un paso atrás. Claramente sorprendido de que les devolviera algo que una vez les había dado para que usaran sin cuidado. Yolanda. ¿Qué haces? Es solo comida. ¿Por qué armar semejante escándalo? Solo pido lo que es mío. No intentes difamarme. Morgana arrancó rápidamente una esquina del paquete y lo arrojó a la estufa de leña. Las llamas lo consumieron al instante. Nunca imaginé que sería tan desvergonzada. Abrumada por viejos agravios. Le di una bofetada en el corazón. Antes de que pudiera reaccionar, Lance me empujó y me regañó a gritos. Yolanda. Eres perezoso, dirigiendo el campo, suspirando como un león. Codicioso. Y astuto. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida solo por comida? Me levanté bruscamente. Con los ojos encendidos, respondí con dureza. Deja de decir tonterías. Esto siempre fue mío. El padre de Morgana es solo el director de un pequeño taller. Y siempre la han tratado como a una don nadie en casa. Abandonada por sus padres. Cuando estaba en secundaria, incluso usaba pantalones remendados. ¿Cómo pudieron sus padres enviarle tanta comida rica? Si crees que es suya, demuéstralo. Viéndome montar semejante escándalo. Morgana dio un paso atrás. Tartamudeando. No digas esas cosas. Mis padres nunca esperaron que alguien me robara. De repente estás causando problemas. ¿Cómo podría demostrar nada? Con lágrimas en los ojos. Miró a los demás jóvenes de la comuna. ¿Quiénes la apoyaron de inmediato? Morgana siempre dice que sus padres son de la fábrica de maquinaria de la capital. Y eso todos los meses. Le enviaban comida rara. ¿A quién más podría pertenecer esto sino a ella? ¿Qué le pasa a Yolanda hoy? Suele estar callada. Pero ahora se ha vuelto loca. Miré fijamente a Morgana y a Lance. Un odio profundo me invadía el pecho. Esto no vino de la familia de Morgana. Vino de mis padres, que eran subdirectores de la fábrica de maquinaria. La expresión de Lancelot cambió al instante.
Una mezcla de sorpresa y confusión. Y la duda cruzó su rostro. En la vida pasada, Lancelot siempre me decía eso desde que llegué al campo. Debería mantener mi identidad oculta y concentrarme en construir. Sin esperar un trato especial por mi origen familiar. En el tren rumbo al campo. Lancelot me ayudó a ahuyentar a un ladrón. Me consoló todo el tiempo. Desde entonces. Confiaba profundamente en él y siempre afirmaba que mis padres eran simples trabajadores. También decía que mis padres me enviaban objetos raros para protegerme de la gente de aquí, por temor a que me atacaran y me perjudicaran por la riqueza de mi familia. Cada vez que recibía una carta, siempre era Lancelot quien la recogía. Nunca sospeché que me engañara. ¿Y ahora? Había conspirado en secreto para robar mis alimentos raros y compartirlos con los demás jóvenes y aldeanos. Utilizándolos para ganarse una buena reputación. Mientras tanto, él planeó quitarme mi puesto de trabajo y, mediante matrimonio e hijos. Me ató al campo de por vida. Me aseguró que moriría en soledad y agotamiento. Era hora de saldar esta deuda. Lancelot. Al ver mi estado, rápidamente le quitó el paquete a Morgana y me lo puso en los brazos. Está bien, Yolanda. Sé que siempre has tenido celos de la familia de Morgana. Considera estas cosas como tuyas. Por favor. Te lo ruego. No hagas más un escándalo. Temblaba de rabia ante sus palabras. Pero lo sabía. En ese momento estaba solo e impotente. Seguir luchando solo me haría más daño. Pensándolo bien, rápidamente se me ocurrió un plan. Este es el mío. No me etiquetes mal, Morgana. Deja de llorar y lárgate. Morgana huyó sollozando. Y Lancelot corrió tras ella. La multitud se dispersó rápidamente. Tiré el paquete sin cuidado sobre la cama, encendí la lámpara de queroseno y comencé a escribir una carta a mi familia. En mi vida pasada, mi familia fue atacada. Y mis padres no tuvieron más remedio que enviarme al campo. Después de 2 años contactaron con la fábrica textil de aquí y organizaron que presentara el examen de admisión. Más tarde, planeaban usar mi puesto en la capital para intercambiarlo por un traslado de regreso. Pero maldita sea. Lancelot le había contado a Morgana sobre el examen de empleo. Hicimos el examen juntos. Pero Morgana tomó mi lugar. E incluso me engañó haciéndome creer que mis padres habían muerto en un accidente. Se suponía que los jóvenes de la comuna cocinaban por turnos. Pero yo no sabía cómo. Lancelot. A pesar de las burlas de los hombres, cocinó para mí con gusto. Me había hecho muchos pequeños favores. Y siempre lo vi como mi luz en el campo. Lo escuchaba y confiaba plenamente en él. Todo lo que mi familia me enviaba lo entregaba a él. Nunca imaginé que me engañaría así. Aún más inesperado fue que me obligara a seguir teniendo hijos, atando mi vida al campo. Me sequé las lágrimas al terminar la carta. Me froté la cara rápidamente. Del paquete. Saqué una botella de leche en polvo y llamé a la puerta de Milwaukee. Milwaukee y yo llegamos al campo al mismo tiempo. Y teníamos una relación neutral. Sabía que era la persona más hermética de la zona. Milwaukee. Aquí. Milwaukee miró fijamente el paquete en sus manos. Atónito. Hermanita. ¿Qué es esto? Nada es gratis. No tuve tiempo de explicarlo. Le devolví el paquete. Sé que eres fuerte y que sueles cazar. Intercambias conejos salvajes en el pueblo. Conoces la ciudad. Necesito que me ayudes a encontrar al cartero. Milwaukee se rascó la cabeza con torpeza. ¿No es Lancelot siempre quien recoge tus cosas? ¿Qué pasa hoy? Me costó controlar mis emociones. Se me quema la voz. Siempre toma las cosas que mi familia le envía y se las da a Morgana. Deja que use mis cosas para ganar favores. Al ver que estaba a punto de llorar, Milwaukee dejó de hacer preguntas inmediatamente y aceptó ayudarme a entregar y recuperar mis cartas. Sabía que era terco, pero siempre cumplía sus promesas. Con el peso fuera de mi pecho, suspiré y me desplomé en la cama. A la mañana siguiente.
Llegó Lancelot. Le lancé una mirada fría. Pero él se dirigía a Feldlandschatzen. Despreocupada. Se sentó a mi lado. Yolanda. Morgana es solo una niña. ¿Por qué la preocupas tanto? Además, es mi prima. Cuando estemos juntas serás su tía. Aunque no te guste. No puedes complicarle la vida a tu primo delante de todos. ¿Verdad? ¿Y qué se suponía que debía responder a eso? No pude evitar sonreír con desprecio. Ambos éramos hijos de familias numerosas. Pero la única que conocía bien era Morgana, que estaba en mi clase. No tenía ni idea de Lancelot. Que era 2 años mayor que yo. Y de verdad creía que eran primos. Me habían estado tomando el pelo. Abrí la puerta de una patada y grité afuera. ¡Qué descarada puede ser! Correr a mi habitación tan temprano en la mañana. Hablando de querer estar conmigo. Yo, Yolanda. Soy hija del director de la fábrica mecánica. ¿Qué te hace pensar que me rebajaría a estar con alguien como tú? ¿Un hogar destrozado? Desvergonzada. Sal de aquí. No tengo nada que ver contigo. En el pasado. Sentía algo por Lancelot. Y solía escucharlo casi a ciegas. Intentaba mantenerme enganchada con su encanto. Pero lo que no esperaba era que trajera a todos a ver cómo se desarrollaba el drama. Tras una larga pausa, Lancelot apretó los dientes y habló. Yolanda, eres realmente especial. Adelante. Sigue así. No vengas a llorar cuando me ruegas que te case conmigo. Me burlé y estaba a punto de continuar con mi ataque verbal cuando Morgana se me acercó alegremente. Lancelot. Ya puedo volver al condado. Lancelot no pareció sorprendido en absoluto. Pero su rostro se iluminó con evidente alegría. ¿Aprobaste el examen de ingreso a la fábrica textil? Genial. Se veían muy alegres. Pero me dio un vuelco el corazón. ¿Cómo pudo pasar esto? Milwaukee había prometido ayudar a vigilar mi correo. ¿Cómo lograron interceptarlo? Las cartas que enviaba a casa tardaban al menos 4 o 5 días en llegar. Y el ir y venir me llevaría al menos 10 días. Ahora, estaba en una posición débil. Para cuando llegó la carta de mis padres. Morgana probablemente ya habría completado su solicitud de empleo. Y todo estaría decidido. Sentí una oleada de pánico y solté una exclamación. Esto es imposible. Soy el mejor de la clase. Y Morgana siempre está al final. ¿Cómo pudo aprobar y yo no? Además, mis padres me ayudaron a conseguir el trabajo en la fábrica textil del condado. Me robaste el puesto. Lancelot y Morgana se quedaron paralizados, conmocionados. Intercambiaron miradas de miedo. Solo sabían que habían interceptado mi correo y me habían arrebatado el trabajo en la fábrica textil. Pero no tenían ni idea de cómo sabía todo esto. Lancelot fue el primero en recuperarse. Se aclaró la garganta y extendió la mano para agarrarme. No digas tonterías. Ese trabajo en la fábrica textil lo consiguieron los padres de Morgana. No tiene nada que ver contigo. Me encogí de hombros y le lancé una mirada fría. Me robas el correo. Me robas los puntos de trabajo. ¿Y ahora quieres robarme el trabajo? Vayamos a la comuna y dejemos que el jefe de la comuna vea quién tiene razón y quién no. Los diligentes. Siempre ansiosos por ver cómo se desarrolla el drama. Inmediatamente intervino y empezó a rodearnos. Se dirigían a la comuna. Morgana estaba nerviosa y desorientada. Pero mientras caminaba junto a ellos, noté que Lancelot le apretaba la mano para consolarla. Una sensación de inquietud me invadió. Pero lo obligué a bajar y levanté la vista para encarar al líder de la comuna. Denuncio esto. Los jóvenes intelectuales Lancelot y Morgana me han robado mis puntos de trabajo. Me robaron el paquete. Y me robaron el trabajo en la fábrica textil. Cuando dije esto con descaro delante del líder de la comuna. La multitud estalló en un clamor de chismes y especulaciones. Morgana. Asustada. Inmediatamente me lancé tras Lancelot.
Pero él no se inmutó. Me miró con furia. Yolanda, estás diciendo tonterías. Los puntos de trabajo son los que Morgana se ganó con esfuerzo. Su familia le envió los dulces de leche, la cecina y la leche en polvo. Y en cuanto a este trabajo, dijo, extendiendo la mano y tomándola de Morgana, levantando la carta en alto. Fue organizada por los padres de Morgana tras mucho esfuerzo. Todo aquí es fruto de su arduo trabajo. Y no tiene nada que ver contigo, Yolanda. Sabía que no tenía sentido razonar con un desvergonzado como Lancelot. Sus palabras no me afectaron en lo más mínimo. En cambio, volví la mirada hacia el líder de la comuna. Ya conoces los antecedentes de la familia de todo intelectual. Te pregunto. Los padres de Morgana son solo un pequeño jefe de taller. ¿Cómo podrían conseguirle trabajo en la fábrica textil tan lejana? El líder de la comuna frunció el ceño y nos recorrió con la mirada a los tres. Finalmente, habiendo cumplido su mirada se posó en el rostro de Lancelot. Y asintió levemente. Lancelot tiene razón. El trabajo de Morgana en la fábrica textil fue, en efecto, obra de su familia. Yolanda. Deja de causar problemas. Dispérsense todos. Mis ojos estaban inyectados en sangre de furia. No podía creer al líder de la comuna. Quien siempre había sido justo. Diría algo así. Sabiendo quiénes éramos. Intenté discutir. Pero los aldeanos, desdeñados, me rodearon. Morgana. Sosteniendo la mano de Lancelot. Me dedicó una sonrisa. Lo siento, Yolanda. Parece que todos pueden ver el correo de la verdad. Informaré mañana. Y dejaste escapar un largo suspiro. Nos quedaremos aquí para siempre. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero los aldeanos se reunieron. Me aislaba en el proceso. A lo largo de los años, Morgana había sobornado a todos con mis cosas. Y ahora, no había ni una sola persona dispuesta a defenderme. Me zumbaba la cabeza. Me hirvió la sangre. Y las lágrimas brotaron sin control. En ese momento dejé escapar un suspiro. Se oyó un grito desde fuera de la multitud. ¿Qué es todo ese ruido? A un lado. Miré hacia arriba. Mi vista se nubló por las lágrimas. Y vi a Malachi corriendo. El sudor le corría por la frente. Detrás de él se encontraba un hombre de mediana edad, elegantemente vestido. En cuanto Morgana vio a Malachi, ella inmediatamente levantó la voz. Malachi. Me aceptaron en la fábrica textil. El hombre de mediana edad detrás de Malachi apretó los labios y miró con indiferencia la carta de aceptación que Morgana tenía en la mano. ¿Eres Yolanda? Morgana negó con la cabeza, confundida. Me señaló. Ella es Yolanda. ¿Quién eres? No te conozco. El hombre de mediana edad se giró hacia mí y asintió levemente. Felicidades. Te han aceptado en nuestra fábrica. Lancelot palideció al saberlo. Y de inmediato se puso frente a Morgana. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quién te dio el derecho de quitarnos el puesto de Morgana y dárselo a otra persona? Mira, está escrito con letra clara que Morgana fue aceptada. Los diligenciadores se reunieron de nuevo. Susurrando y señalando con el dedo. Adivinando qué estaba pasando. El hombre de mediana edad mantuvo la calma. Tomó la carta de aceptación de la mano de Lancelot. Con un movimiento rápido, la hizo trizas. Morgana entró en pánico de inmediato. Se apresuró a recoger los papeles esparcidos. Lancelot estaba tan furioso que se le puso la cara verde. Y dio un paso adelante. Listo para atacar. Sinvergüenza. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Sabes que Morgana solo tiene una oportunidad? Le estás arruinando la vida. Cuando Malachi vio a Lancelot a punto de actuar, se interpuso de inmediato frente al hombre. ¿Pensaste alguna vez en las consecuencias cuando planearon robarle la oportunidad a Yolanda? Sabes que le estás arruinando la vida. Lancelot se tambaleó hacia atrás. Casi se cae.
Y Morgana corrió a calmarlo. Deja de decir mentiras. El líder de la comuna ya dijo que el lugar era mío. Al ver el rostro descarado de Morgana, el hombre Lancelot que había estado conteniendo dio un paso al frente y clavó una mirada severa en el líder de la brigada. ¿Cómo es que no sabía que tú eras quien decidía los asuntos de nuestra fábrica textil? ¿Líder de la brigada? El líder de la brigada parecía atónito. ¿Quién eres? Esto es asunto de nuestra brigada y alguien de afuera como tú no tiene voz ni voto. Morgana es claramente mejor que Yolanda. No creas que puedes meterte a la fuerza y robarle el puesto que tanto le costó a Morgana solo porque la apoyas. Los aldeanos se sumaron de inmediato. Asintieron en señal de acuerdo. El hombre de mediana edad los recorrió con una mirada fría. Entonces sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su chaqueta. Qué lástima por ti y por el director de la fábrica textil. La contratación de Yolanda fue aprobada personalmente por mí. En cuanto a Morgana, nunca había oído hablar de ella. Se hizo el silencio entre la multitud. Entonces estalló en chismes atónitos. ¿Así que Morgana cambió de lugar con Yolanda? La familia de Morgana tiene tan buenos contactos, ¿cómo pudo perder un puesto en la fábrica por Yolanda? Pero el director está aquí en persona, ¿cómo podría ser falso? El rostro de Morgana palideció. Casi se desploma en el suelo. Lancelot. Rápido como siempre. La atrajo hacia sus brazos protectoramente. Morgana. No te asustes, quizá haya algún malentendido. No les hice caso. Le hice una profunda reverencia al director. Gracias por venir. Si no lo hubiera hecho, Morgana sin duda habría ocupado mi lugar. El director me miró con aprobación y me dio una palmadita en el hombro. Yolanda. Lo hiciste bien. Cuando regreses, dales recuerdos a tus padres de mi parte. Me sequé las lágrimas rápidamente y asentí repetidamente. Desde ese momento, la mirada del aldeano se posó en mí. ¿Así que los padres de Yolanda son realmente subdirectores de la fábrica de maquinaria? ¿Sería cierto? Entonces Morgana y Lancelot mentían. Morgana intentó explicarse. Pero delante del director tartamudeó y no pudo articular palabra. Lancelot. Nervioso. Me llevó aparte y me susurró, Yolanda. Tus padres son tan importantes que habrá otras oportunidades. ¿Para qué pelear con Morgana por esto? Mejor déjalo pasar. Dile al director que le dé el trabajo a Morgana y me casaré contigo después, ¿vale? Apreté los labios y no dije nada. Lancelot caminaba de un lado a otro. Frenético. Simplemente acepta que el director no esperará. Morgana. Con los ojos hinchados por las lágrimas. Me miró suplicante. Yolanda. Siempre te hemos ayudado, ¿no puedes ayudarme esta vez? Sollozó. Si me das esta oportunidad. Incluso te daré a Lancelot. Sonreí fríamente y observé a la multitud. ¿Darte qué dije? ¿No se supone que son primos? Nunca he oído hablar de un primo que haya renunciado a su prometido. ¿Así que planeas cerrar el matrimonio desde el principio? Morgana sollozó más fuerte. No, Lancelot solo cuida de mí. No somos parientes así. Hermana Yolanda. Ella gimió. El director te favorece si se lo pides. Accederá. Te lo ruego. Lancelot parecía esperanzado. Pero el director y Milwaukee tenían expresiones serias. Bajo 100 miradas escrutadoras, levanté la barbilla y sonreí. ¿Por qué debería dártelo? ¿Porque quieres robarme la identidad? Continué. ¿Por qué has estado haciendo pasar mis cosas para ganarte el favor? Morgana. Mereces pudrirte en el campo de por vida, tu oreja, cosa sin valor que nadie ama. Morgana se quedó paralizada. Una mano arañaba el aire como si me señalara. Pero no pudo hilvanar una frase. Puse los ojos en blanco al verlos a ambos. Moví mis coletas. E invité rápidamente al director y a Milwaukee a mi casa. En cuanto entramos, Milwaukee agarró una taza de cerámica y bebió a grandes tragos de agua. Yolanda.
Lancelot sobornó al cartero con tus cosas. Fui al pueblo a buscar el correo. Y el cartero dijo que no tenía nada tuyo. Por suerte fui precavido y no volví corriendo. Fui directo a la fábrica textil a preguntar. Y por casualidad me encontré con el director. No digas que no corrí hasta casi morirme. Me hizo reír y corrí a buscar algo para picar. Antes de que pudiéramos darnos las gracias, la puerta se abrió de golpe con una fuerte patada. Yolanda. Has abandonado la moral, acostándote con cualquiera y usando tu atractivo para que el director te abra la puerta trasera. ¿Sabes qué delito es ese? Mi ánimo, recién recuperado, se derrumbó ante ese insulto. Golpeé la mesa y me levanté de inmediato. Ridículo. El director tiene más de 40, ¿cómo podría? Antes de terminar, Lancelot irrumpió con sus hombres. Una espalda feroz que nos rodeaba. Vaya. Casi podrías llamarlo tu padre. Entonces, ¿por qué traicionarme? Qué asco intercambiar tu cuerpo por ascensos. Me quedé atónita ante sus palabras. Miré al hombre jadeante frente a mí. Apenas podía creer que en mi vida anterior me hubieran atrapado en el campo por culpa de una escoria como él. En este lugar, habiendo cumplido mi sueño. En este momento. Sus palabras eran nada menos que un deseo de que muriera. La rabia me sacudió por completo. Morgana asomó la cabeza entre la multitud con una mueca de desprecio. Hermana Yolanda. No eres nada comparada conmigo. ¿Cómo es posible que te hayan seleccionado? ¿Quieres volver a la ciudad? Entiendo. Pero nunca debiste haber hecho esas cosas. Me lancé hacia adelante para destrozarles la boca. Morgana gritó y se agachó entre la multitud. El rostro del director se oscureció. Dejó caer su taza con tanta fuerza que la mesa tembló y señaló a la asamblea con un dedo tembloroso. No te apresures a creer chismes. Nunca había conocido a Yolanda antes. Aunque tiene contactos familiares. Ella legítimamente encabezó las fábricas textiles de Zanfire y Square. Los aldeanos se encogieron de hombros como si les importara. Yolanda no puede hacer nada bien. Incluso necesita que otros le cocinen. Si sacara buena nota solo por méritos propios. Sería ridículo. Mi ira se desbordó hasta que me tembló la voz. No puedo cocinar la olla grande porque en casa siempre estaba ocupada y nunca echaba de menos las tareas pesadas. Además, el examen de las fábricas textiles tenía tantos indigitalistas que ¿cómo pudieron manipularlo? Lancelot esbozó una sonrisa burlona. Se inclinó y me susurró al oído. Yolanda. La culpa es de que no tienes oído musical. Si le hubieras dado el puesto a Morgana sin hacer mucho ruido. Podría haberte elogiado. Pero la humillaste públicamente. Y la dejaste en ridículo. Nadie puede culparnos por ser despiadados. No podemos volver atrás. Si no podemos. Tú tampoco puedes en esta vida. No te irás de aquí. Sin pensarlo. Le di 2 golpes en la cara. Fuerte. Bastardos. ¿Solo ustedes son capaces de semejante bajeza? Grité. Está bien si quieres pelea. Dilo además de ir al pueblo para el examen. Nunca salí del pueblo. ¿Dónde está ese lío con el director del que me acusas? Morgana puso cara de lástima. Pero cada palabra que decía era como un cuchillo. Recuerdo claramente el día del examen, fuiste la última en volver. Todo el pueblo lo sabe. ¿No estabas ya tramando tener un amante entonces? ¿Verdad? Sus palabras. En lugar de desanimarme, transformó mi ira en algo agudo y astuto. Ese día, admito, regresé un poco tarde. Pero Morgana. Fue Lancelot quien me pidió que fuera al extremo este del pueblo a comprarte helado. Dicho esto, agarré los 10 y el recibo del armario con un movimiento rápido y los arrojé sobre la mesa. Por suerte la mujer de la cooperativa me dio el recibo, de lo contrario, no habría tenido forma de demostrar nada. Lancelot se quedó paralizado. Llevaba semanas susurrándome al oído. Me rogó que lo ayudara a preparar una sorpresa para Morgana. Cada indirecta.
Cada comentario aparte sugería que a Morgana le gusta el helado. Y por muy tonta que fuera, después del examen volví temprano para recogerlo y ayudarlo a prepararse. ¿Quién iba a pensar que unas horas de diferencia se usarían como prueba de que había estado haciendo el tonto? Esas dos bestias con rostros humanos. Qué venenosos eran sus corazones. Todos guardaron silencio al leer la hora impresa en el recibo. Lancelot apretó el puño. Un sonido odioso se le escapó al suspirar. Yolanda. No me malinterpretes. Me importas demasiado. Me gustas. Tenía miedo de que te enamoraras de otra persona. Todo es un malentendido. No lo perdoné, le devolví el golpe con todas mis fuerzas. ¿Un malentendido? Escupí. Te cuelas en la habitación de Morgana todas las noches, ¿por qué no lo llamaste un malentendido entonces? Se encogió de miedo, agarrándose la cabeza. Mientras Morgana se apresuraba a protegerlo. Seguí insistiendo sin piedad hasta agotar mi ira. Entonces las caras de los aldeanos cambiaron por fin. Así que Morgana lo describió con todos los detalles. Pensé que Yolanda realmente nos había cronometrado. Resulta que es cierto. Morgana. ¿No te da vergüenza? Trabajó muy duro para terminar el examen e incluso te preparó un regalo, una lata de helado que vale 2 meses de puntos de trabajo. En lugar de gratitud, usa solo su nombre. ¿Y Lancelot? ¿Qué hacías colándote en la habitación de Morgana todas las noches? Ustedes dos mintieron. Yolanda no. Incluso te vi con mis propios ojos. Al principio dijiste que eran campesinos y cercanos, pero no tienen ningún parentesco. La situación cambió en un instante. La pareja fue bombardeada con acusaciones. Morgana se lamentó y se hizo la víctima. Pero lo había olvidado, aunque había sobornado a gente con comida. En este pueblo atrasado y unido, todos seguían despreciando a quienes se acostaban con cualquiera. Al poco tiempo, Lancelot y Morgana fueron expulsados. Quería asegurarme de que el director se marchara sano y salvo. Pero él y Malachi intercambiaron una mirada y dijeron que era demasiado tarde, se refugiarían en una casa vacía del pueblo. Me preocupaba causarle problemas al director y le pedí que no lo hiciera. Pero insistió en quedarse. Le agradecí y no insistí más. Los aldeanos, avergonzados y respetuosos con el director, rápidamente le encontraron un lugar donde quedarse. Esa noche nadie esperaba lo que vino después. La casa donde había dormido el director estalló en llamas. El patio estaba repleto de leña que la gente había dejado tirada. Avivado por el viento, el fuego se extendió por todo el lugar. Me desperté con gritos de fuego. Y, viendo crecer el infierno, se dirigió hacia la casa. Director. Sigue dentro. Grité. ¿Di algo? ¿Cómo pudo incendiarse esto? Me agarraron. Me jala hacia atrás, advirtiéndome que moriría si entraba. Aún así, sentía como si me quemaran el pecho. Había acudido en mi ayuda. ¿Cómo podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo las llamas lo devoraban? Lloré y aullé mientras la multitud me sujetaba. Lancelot y Morgana, observando mi miseria. De hecho, me reí a carcajadas. Yolanda. ¡Qué mala suerte! ¿Y qué si apruebas el examen? ¿De qué sirve ser inocente? Ahora el director se ha ido y tu prueba también. A ver si alguna vez logras cambiar tu vida. Me dio un vuelco el corazón. Los miré a ambos. Nunca antes había habido un incendio en nuestro pueblo, ¿por qué ahora? ¿Y por qué en la misma casa donde se alojaba el director? No podía creer que fueran inocentes. Tú hiciste esto. Yo grité. Tú pediste que incendiaras la casa porque estabas celoso de que me fuera a trabajar. Asesinaron al director. Asesinos. Los veré pudrirse en el infierno por esto. Sus rostros se abrieron en sonrisas que no pudieron ocultarse. No tienes pruebas. Lancelot se burló. No lances acusaciones infundadas. Deja de chismear. Yolanda. Nadie puede ayudarte ahora. No te irás de aquí.
Mi visión se oscureció de rabia. Casi me desmayo. ¿Cómo puede la gente ser tan malvada y desvergonzada? Ustedes dos cometieron un asesinato. Lloré. La boca de Lancelot se torció en una sonrisa burlona. No tienes pruebas. No te pongas esa gorra. Deja de decir tonterías. Esta vez no hay nadie que te respalde. Nunca saldrás. Me abalancé sobre ellos con furia. En ese momento dos voces resonaron entre la multitud. Lancelot. Morgana. Lo que significa ser despiadada. Esta vez, si eliges a los objetivos equivocados, no serás tú quien se vaya. Al oír esas voces familiares, todos se quedaron paralizados y se giraron. Entre el humo y la luz de las llamas, Malaki permaneció allí, apoyando al director de la fábrica textil, aunque estaba vivo y de pie. Morgana gritó como si hubiera visto un fantasma y se desplomó. Se tambaleó hacia atrás. Lancelot inmediatamente le tapó la boca con la mano. ¿Qué fantasma? Que el director esté vivo es algo bueno. Protestó. No digas tonterías, esto no tiene nada que ver con nosotros. Morgana parpadeó despertando como si hubiera dormido y asintió de inmediato. Sí, morí. Sí, director. Nos alegra mucho que esté bien. Pero el director sonrió con frialdad. Lo dudo. ¿Cómo podrían ustedes dos, que conspiraron para asesinarme, alegrarse de que sobreviviera? Había ira en su voz. Los hizo retroceder. No tienes pruebas. Lloraron. Es temporada seca y cualquier cosa podría haber incendiado el lugar. El director no discutió. Miró a Malaki. Malaki levantó la mano ligeramente. Y un clamor surgió de la multitud, una cámara. El rostro de Lancelot palideció. Cayó de rodillas. Al ver sus rostros cenicientos, los aldeanos supieron exactamente lo que eso significaba. Se movilizaron de inmediato y los ataron fuertemente. Lloré de alivio. Director. Gracias. De verdad pensé que le había pasado algo terrible. Sollocé. El director lo desestimó con una sonrisa torcida. Yolanda. Eres demasiado educado. Hace años tu abuelo sacó a mi padre del campo de batalla. Sin tu familia. No sería quien soy hoy. De repente me di cuenta de algo. Sabía que mis padres tenían algún trato con él. Pero no sabía que existía una conexión más profunda. Con las palabras del director, las miradas de los aldeanos cambiaron por completo. Yolanda. No sabía que los antepasados de tu familia lucharon en el campo de batalla. ¿Eso significa que tu familia son grandes héroes? Lancelot. Morgana. Has humillado a los descendientes de héroes una y otra vez. Y ahora planeas cometer actos de violencia. Mereces morir 1000 veces. Diciendo esto, un grupo de aldeanos avanzó. Puños volando. No tardó mucho en que ambos terminaran con la cara hinchada. Arrodillados suplicando clemencia. Estábamos nublados por la codicia. No pretendíamos matar a nadie. Por favor, perdónanos. Todo esto fue obra de Morgana. Estaba celosa de Yolanda y no dejaba de incitarme a sabotearla. No puedes culparme. Lancelot. Dijiste que Yolanda era ingenua y fácil de engañar. Y solo acepté estar contigo porque prometiste usarla como trampolín. Los dos se señalaron con el dedo y terminaron peleando. Las uñas de Morgana desgarraron la cara de Lancelot. Y a Lancelot. Sin dudarlo, le dio un puñetazo a Morgana en el cráneo. Observando las expresiones venenosas en sus rostros. Suspiré. En mi vida pasada, ustedes dos cometieron innumerables errores. Usando todos los métodos turbios para engañarme y atraparme. Incluso llegando al extremo de dejarme en el campo con un flujo incesante de niños. Creí que estaban tan enamorados. Pero ahora que todo está al descubierto, luchas así. Los malvados siempre encuentran la horma de su zapato. El karma siempre encuentra su camino. Al final, el líder de la brigada intervino y los encerró en el salón ancestral de la aldea, a la espera de su castigo.
Temía que causaran más problemas. Así que en cuanto salió el sol, fui al pueblo con el director. Sentado en el luminoso y espacioso taller, sentí como los días extraños me invadían. Mientras yo luchaba por sobrevivir en el campo, ellos llevaban una vida despreocupada y cómoda. Yo ya lo había perdido todo. Así que disfruté aún más de esta nueva oportunidad. Siempre era el primero en llegar y el último en salir del dormitorio. En poco tiempo, me nombraron trabajador modelo. Con orgullo lucía una gran flor roja en el pecho. Poco después, mis padres se tomaron unas vacaciones largas para venir al pueblo. Al ver que aún no tenían canas, se me llenaron los ojos de lágrimas. Al final de mi última vida, Lancelot, temiendo que la verdad saliera a la luz, me engañó con una carta que decía que mis padres habían muerto en un accidente. Incluso les dijo que yo había muerto envenenado. Fue una lástima que nuestra familia de 3 ni siquiera tuviera la oportunidad de despedirnos. Mientras relataba los hechos, mis padres, furiosos, azotaron el suelo con los puños. Su ira se intensificó. Supe entonces que el padre de Morgana, el director del taller, ya no ocuparía su puesto. Efectivamente. Poco después, recibí la notificación de que el padre de Morgana había sido degradado. No solo eso. El líder de la brigada también fue declarado culpable de aceptar sobornos y mala conducta. Fue destituido inmediatamente de su cargo. Morgana ya era impopular en casa. No tenía escapatoria ahora que estaba completamente aturdida. Desesperada por encontrar una salida, llegó incluso a casarse con Lancelot. Poco después de su boda, Lancelot alegó que necesitaba presentarse al examen de admisión a la universidad y obligó a Morgana a empeñar todas sus posesiones valiosas. Pero ahora, con sus reputaciones hechas pedazos, nadie los ayudó con mano de obra solo por ser jóvenes educados. Lancelot podría haber intercambiado su libro. Pero todos los días trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. ¿De dónde sacaba tiempo para estudiar? En el primer año, Lancelot no entró a la universidad. Pero mi familia logró organizar mi regreso a Pekín. En el segundo año, Lancelot presionó desesperadamente a Morgana para que lo ayudara a recuperar sus puntos de trabajo. La otrora bella y vivaz Morgana envejeció rápidamente debido al trabajo continuo. Aún así, Lancelot, ese inútil, aún no pudo entrar a la universidad por sus propios medios. Después de que se flexibilizaron las normas, usé los contactos de mi familia para traer a Malachi de vuelta a su pueblo natal. Cuando Malachi regresó, ellos dos seguían trabajando en el campo. Se les subieron los pantalones mientras sembraban arroz. Oí que Morgana estaba embarazada. Su primer hijo murió por exceso de trabajo. Pero nació el segundo. Lancelot lo veía como una carga. Lo llevé al pueblo y lo vendí. Me estremecí cuando Malachi me contó la historia. Ni siquiera un tigre se come a sus propios cachorros. Sin embargo, en mi vida pasada, si no hubiera protegido a esos niños, me temo que habrían corrido la misma suerte. Había trabajado muy duro por ellos. Sin embargo, al final, se rieron cuando fallecí. No había nada que lamentar. Tras soportar conmociones y sucesiones, Morgana se volvió gradualmente mentalmente inestable. A veces se reía histéricamente. Y otras veces sollozaba desconsoladamente. Oí que solía vagar por los campos, murmurando sobre cómo había conseguido trabajo en la fábrica textil en su vida pasada, trayendo a Lancelot con ella. Dijo que me habían engañado. Vivieron como amantes salvajes toda su vida. Incluso afirmó que el conejo salvaje que capturé y envié al pueblo para ellos era el mismo conejo que Lancelot había traído para ella. Y que el lado de pieles seleccionadas la había convertido en la envidia de todas las mujeres del pueblo. Hablaba sin parar. Pero todos creían que eran solo las divagaciones de una loca. Aún así, apreté los puños con tanta fuerza que se me clavaron las uñas en las palmas. Habían llevado vidas tan despreocupadas y felices de maneras que desconocía. Pero ahora, en esta vida, Morgana fue expulsada de su hogar y casada. Mientras que Lancelot, totalmente inútil,
Se había convertido en un borracho que golpeaba a su esposa y se pasaba el día culpando al cielo de su miserable vida. Nuestro destino finalmente había vuelto al buen camino. Poco después, con la experiencia adquirida en mi vida pasada, me aventuré al sur a comprar y vender ropa y casetes. Pronto amasé una fortuna y usé el dinero para expandir mi negocio, respondiendo a la demanda de desarrollo industrial. En poco tiempo me convertí en un empresario reconocido en la zona. La fábrica necesitaba más personal. Así que fui personalmente al campo a reclutar. Los aldeanos que una vez me habían difamado. Ayudando a Morgana y Lancelot. Ahora me miraban con admiración. Temían que no los seleccionaran. Pero no les hice caso, solo les dejé demostrar su valía. Después del proceso de contratación, se había convertido en mi obsesión. Me agaché y me subí a mi coche con bandera roja. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, una mano me detuvo. Levanté la vista y vi una figura cubierta de mugre. Casi irreconocible. Se encorvó y tembló al hablar. Yolanda. Soy yo. Lancelot. Sé que no me has olvidado. Volviste a reclutar trabajadores, solo para llevarme lejos. ¿Verdad? Con eso. Intentó meterse en el coche. Pero antes de que su mano pudiera alcanzarme. Alguien lo agarró por detrás. Morgana. Perra. Sabía que aún sentías algo por Yolanda. Lancelot no dudó. Le dio una bofetada a Morgana. Morgana. ¡Qué mujer tan sucia! Yolanda está con otro ahora. Eres una ciega tonta, ¿qué sabes tú? Morgana. Ignorando todo. 2 puñetazos y patadas a Lancelot. Pero en cuestión de segundos, la apartó de una patada. Los observé un momento. Luego perdí el interés. Giré la cabeza y miré hacia adelante. Doctor On. El personal era suficiente. Y no volvería aquí. En cuanto a algunas personas, serían completamente olvidadas. Dejadas a su suerte en esta tierra.